Egunon eta ongi etorriak Iruña Hiria nazioarteko poesia sariaren 19. edizioaren sari emate ekitaldira. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al acto de entrega de premios de la 19ª edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. Zorionak euskarazko zein gaztelerazko modalitateetako saridunei. Enhorabuena a las personas premiadas en las modalidades de euskera y castellano. Lehen alkateorde Garbiñe Bueno Zabalza ekitaldi honen buru da, hirugarren alkateorde Maider Belokiunzu eta udalbatzako beste kiderekin batera. Nafar Ateneoak Iruñeko udalaren laguntzarekin antolatu du sari lehiaketa hau. Eta beraz, bertako ordezkariak eta lehiaketaren epaimaiko kideak ere hemen ditugu. La primera tenienta de alcalde, Garbiñe Bueno Zabalza, preside este acto junto con la tercera tenienta de alcalde, Maider Belokiunzu, y otras y otros miembros de la corporación municipal. Como sabéis, este certamen está organizado por el Ateneo Navarro con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, cuyos representantes del Ateneo Navarro están también hoy aquí presentes junto con miembros del jurado del concurso. Irabazleak aukeratzeko prozesua zehatzago ezagutzeko Inés Castilla Imaz, euskarazko modalitateko epaimahaikideak hartuko du hitza. Para conocer con más detalle el proceso de elección de las personas ganadoras, toma la palabra la miembro del jurado vocal en la modalidad de euskera, Inés Castilla Imaz. Después intervendrá el miembro del jurado vocal en la modalidad en castellano, Javier Asiain Urtasun. Bueno, egunon, eta lehenik egunon eta guardion, eta noski zorionak aurtengo irabazlei, Iñori eta Juani, Iñigo Satursti eta Juan Marquesi. Eskerrik asko, alkate jaun ez dago, baina Iruñeko udaleko zinegotzi eta ordezkariei, Iruña Hiria Ciudad de Pamplona poesia sari emateko ekitaldi honetan hemen egoteagatik. Aurten, 10. izango da Iruña Hiria saria, euskarazko modalitatean, eta saria hau jasoko duen pertsona 10. izango da. Nire adizkideak bere garaian gaztelaniazkoarekin esan zuen bezala, sari honek adinez nagusitasuna lortu duela, esan daiteke, eta nik ere alabarretxineko nuke, ez bakarrik betetako urte kopuruaren gatik, baizik eta izena eta ospea ere lortu izan duelako Euskal Herri osoan zehar eta nazioartean ere bai, saritutako lanei aitortu izan zaien mailagatik, ez da kalitatearen gatik. Arrostasunez esan dezakegu, uste dut, gainera alabarrezten baitute eta barkatu errepikapenaren gatik, 10 urte hauetako irabazleek jasotzen segitzen dituzten goi mailako beste sari eta argitalpenen gatik. 10. zenbaki borobila ospatzeko gainera, beste guztiei meritorik kendu gabe noski, euskarazko saria iruindar bati ematea oso pozgarria iruditzen zait. Kontutan edukita, jasotako euskarazko sailean, ari naiz, jasotako lanen kopuru handi bat EAEtik daukatela jatorria, naiz eta esan beharra dago baita ere, Nafarroatik iritsitako lanak ere gorazka egiten ari direla, eta aipatu nahiko nuke ere, azken urte hauetan, mugoz bestaldeko eta are itxasoz bestalde ere jaso izan ditugula euskaraz lanak. Erderaz ere bai, noski, baina euskeraz ere bai. Eta, arestian aipatu bezala, nazioartean entzutetsu bilakatutako saria da gaur banatzen ari garen hau. Beraz, zorionak irabazlei, Iñigori eta Juani. Eta, gehiago luzatu gabe, pasatuko naiz akta irakurtzera. Euskarazkoari dagokionez, Nafar Ateneoak eta Iruñeko udalak 2025ko lehen hiruhilekoan deitutako Iruña Hiria poesia sariketaren epaimahaia Nafar Ateneoaren Iruñeko egoitzan batzartu zen. Ateneoko lehendakaria Pedro Salaberria jauna bertan izanik,
Joseba Esparza Gorraiz iazko Iruña Hiria saria irabazi zuena, eta Une Pascual Oiarte jaunak eta Neuneronek osatutako epaimahaiak aho batez erabaki genuen sariketara aurkeztu ziren 20 idazlanetatik, Hondarriko berorik geratzen bada izeneko sariari lehen saria ematea. Plika irekita honakoa izan zen egilea, Inigo Satrustegi Andres. Eta epaimahaia osatzen dugun iritziz, bere poemetan egunerokotasunezko paisaietatik abiatuta gai unibertsalak eta sentipen sakonak transmititzea lortzen du, mezu zuzen eta sendoak helaraziz irakurleari, eta hain zuzen ere hori da arrazoi hori beste batzuen artean eraman zigun saria inori ematearena. Eta horrela gardandi, aktan agertzen diren sinatzailea sinatzen dute, beraz, besterik gabe saria ematera pasatuko gara. Eta, saria emate pasatu aurretik, nire dizkide Javier Aseñi pasako diotitza, gaztelerazko sariaren inguruan, hitz egin desan. Como decía, consideramos que este año es el 10º año en euskera. A lo que respecta al premio en euskera, consideramos que ha llegado a su mayoría de edad, tal y como ya lo mencionó Javier Aisian en su momento, y no solo por el número de años, sino también por la calidad, ¿no? Que cada vez se están recibiendo trabajos de mayor calidad, y eso lo corroboran no solo el premio que estamos dando hoy aquí, sino el hecho de que los ganadores de este premio a lo largo de los años están recibiendo otros premios a nivel nacional e incluso algún internacional también, y las obras que están publicando también están recibiendo críticas muy buenas. Por todo lo cual, felicitar otra vez a Íñigo y a Juan por el premio que van a recibir hoy, y sin más, paso la palabra a mi compañero Javier Asein para que hable sobre el ganador en castellano. Eskerrik asko. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Inés. En cuanto a la convocatoria en castellano, decir que este año se han presentado 325 poemarios. Nos sigue asombrando la cantidad de ejemplares que siguen mandando al premio. Cierto que abrimos por internet, cierto que estamos abiertos a recibir en todas las modalidades los poemarios, pero no mengua. Año tras año andamos cerca de 400, nos parece un hito, y este año han sido 325 poemarios de 25 países diferentes. El certamen pensamos que continúa consolidándose a nivel estatal e internacional. Cumplimos 19 años, como adelantaba mi compañera Inés. El año que viene haremos 20. Parece mentira cuando empezamos con todo esto. Tengo que dar las gracias al equipo que formamos la cultura, al equipo que formamos el premio, al Ateneo. Da gusto trabajar con personas como vosotros y con toda la corporación municipal. Maider, la verdad que es un hito. Yo estoy emocionado hoy porque el año que viene hacemos nada más y nada menos que 20 años de este premio. Quiero hacer una mención especial, aprovechando la oportunidad de mi intervención, para recordar a José Luis Ayo. José Luis Ayo, miembro del Ateneo, que falleció hace apenas 3 meses, compañero, poeta de Pamplona. Él era de Milagro, pero vivía en Pamplona. Él fundó este premio, a él se le ocurrió, tuvo la idea, y hace escaso 3 meses nos abandonó, nos dejó, y quería tener hoy una mención especial porque gracias a él hoy estamos aquí otorgando estos premios. Sigo con la participación. En cuanto a la participación de hombres, 224 hombres, 100 mujeres. Los países
de mayor participación han sido Argentina con 29 ejemplares, México con 26, Cuba, que también sigue siendo un hito dentro del mundo artístico y del mundo creativo, literario y poético, con 21 participantes, Colombia con 20, Chile con 8, Perú con 7, etcétera. En el ámbito estatal han participado autoras y autoras de 18 comunidades autónomas diferentes y se vuelve a repetir un año más las comunidades de mayor presencia, que han sido Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Navarra. Navarra una vez más, que para la comunidad tan pequeña que es, pues hay un montón de poetas, poetisas que siguen escribiendo, y que un año ya ganó un autor de Pamplona, Alfonso Pascal Ros. Bueno, pues seguir animando a las personas que desde Pamplona, desde Navarra, siguen mandando ejemplares en la modalidad de castellano, porque a las pruebas me remito, pues cualquier año puede ser el suyo. Creo que es el primer año que gana un autor de Pamplona, lo hablábamos ahora, antes de empezar el acto. Han ganado otros autores en la modalidad de euskera, Inés, me lo dirás luego, en navarros, navarras, pero creo que ninguno de Pamplona, ¿no? ¿Cierto o no? Pues bueno, enhorabuena, Íñigo, enhorabuena también, Juan, porque aunque vive en Madrid, él es de Zaragoza, comunidad vecina, y comparte muchos amigos, escritores, buenos poetas. Hoy hay varios por aquí. Y bueno, pues sin más dilación paso a leer las actas del fallo del 19º Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. Reunido en la sede del Ateneo el jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, convocado por el Ateneo Navarro y con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y compuesto por Jesús Munarriz, editor, traductor y poeta, Javier Asiain, poeta y secretario del jurado, y Regina Salcedo, vocal, poeta y vocal de literatura y lingüística del Ateneo Navarro, y Nadia Favo Andrés, poeta y en presencia de Pedro Salaverry, presidente del Ateneo, acuerdan por mayoría otorgar el primer y único premio al poemario número 150 de los 325 presentados al certamen, cuyo título obedece a El mar y lo demás. Y una vez abierta la plica, a las 7 resulta corresponder a Juan Marqués Martín. El premio consiste, como bien saben ustedes, en la edición del libro ganador y 3.000 euros de dotación económica. Un par de apuntes del libro. Pues, como miembro del jurado final, estuvimos dilucidando, no fue por mayoría, y decir que nos asombró la frescura del libro, la capacidad de sorpresa, la capacidad de asombro, que a todos nos llamó la atención la capacidad de impactar con lo emocional. Y bueno, pues que nos pareció un libro fabuloso en esta línea de premiar cosas diferentes, de no repetirnos con el premio, que llevamos ya 19 años, y no repetir el mismo premio, no hacer el mismo premio de la misma manera de escribir. Pues pensamos que era otorgar este año un premio diferente a un autor diferente y con no demasiados libros publicados, con lo cual enhorabuena a Juan y que siga escribiendo. Muchas gracias. Javier Asiain Urtasunen hitzen ostean, saria banatuko dugu lehenengo euskarazko modalitatean. Tras la intervención de Javier Asiain Urtasun, procedemos a entregar el galardón en la modalidad en euskera. Mesedes Maider Belokiunzu kulturako zinegotziari, Pedro Salaverry, Nafara Ateneoko lehendakariari, zein Inés Castilla Imaz epaimaikideari eskatzen diegu erdigunera hurbil daitezela opariak ematera. Eta gero saridunari Íñigo Satrústegui Andrés ere zorionak eta hurbil zaitez mesedez saria jasotzera. Saria jaso ondoren, Íñigo Satrústegui Andresek hitza hartuko du. Después de la entrega del obsequio, interviene el autor de la obra premiada, Íñigo Satrústegui Andrés.
Eskerrik asko epaimaikidei. Ez dut ez prestatu, irakurtzeko handirik ere ez daukat gaur, baina, eskerrik asko sariagatik. Sari honetan bai aldarrikatzen dudala hizkuntzaren erabilera, uste baitut euskaratik sortu dela, euskaraz irakurtzeko sortu dela, eta ezinbestean horrela izan behar duela. Uste dut aldarrikatzen dudala gorputzen askatasuna, uste dut erreakzio holde baten aurrean gaudela, eta hori ere aldarrikatu nahi dut, gorputzen askatasuna, eta bereziki borrokan ari diren guztiei hor ere topatzen dugulako beroa, eta besterik ez. Mi esker. Ahora pedimos por favor a Javier Asiain Urtasun que al centro, también a la concejala de Cultura Maider Belokiunzu y al presidente del Ateneo Navarro Pedro Salaberry para entregar el premio en la modalidad en castellano a Juan Márquez Martín. Enhorabuena, Juan. Sorionak, también te puedes acercar para recibir el premio. Después de la entrega del obsequio, interviene el autor de la obra premiada en castellano, Juan Márquez Martín. Sí. Nada, muy breve, lo prometo. Desde hace muchos años, para mí Pamplona, vais a pensar que lo digo por cortesía y tal, pero es verdad, Carmen y yo venimos todos los años porque Pamplona es una ciudad de amigos, ¿no? Algunos de mis mejores amigos viven aquí, son de aquí, y es una ciudad que adoro, ¿no? De verdad. Y me hace muchísima ilusión, es un honor enorme tener ese premio, ¿no? Y nada, Javier me ha pedido que lea un poema y va a ser tan breve como este, ¿no? Nadie estará nunca de acuerdo conmigo, pero es mi poema favorito del libro con diferencia, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Y dice, es una postal, ¿no? Es postal intraducible se llama. Es pájaro, cólera, África, las esdrújulas se acentúan siempre. Gracias. Juan Márquez Martinen hitzaldiaren ondoren, Maider Belokiunzu kulturako zinegotziak hartuko du hitza. Tras la intervención de Juan Márquez Martín, toma la palabra la concejala de Cultura, Maider Belokiunzu. Buenos días, eguerdion guztioi. Zorionak, lehenik eta behin sariagatik, baina bereziki zuen literatura eta kulturarekiko ekarpenarengatik. Iruña hiria poesia saria gure hiriaren izena eramaten du mundura, kulturaren eta literaturaren enbaxadore moduan. Beraz, eskerrik asko Inigo eta Juan hori ere posible egiteagatik. Zorionak irabazleei, baina antolatzaileei ere bai, Nafar Ateneoko kideak eta eskerrik asko ere bai, epaian egon zareten guztiei. Zuek ere funtsezko lana egiten bait duzue. Decía que lo primero es que quiero felicitar a Iñigo y a Juan, Zorionak, Bioi. Felicidades como ayuntamiento. Evidentemente es un placer poder reconocer esta labor que hacéis, creativa, y permitir y favorecer que las personas la disfruten. También he dicho que gracias al Ateneo y por supuesto también gracias al jurado que trabaja de manera incansable para leer los 342 poemas que hemos recibido este año, 324 en castellano y 18 en euskera. Por eso quiero reconocer esta labor de organización de este certamen por parte del jurado, que ya son 19 años, el año que viene 20. Y bueno, ya pensaremos, ¿no? Algo especial para hacer el año que viene. Que son 19 años planificando este concurso que goza de buena salud y de prestigio.
Cerrar este acto agradeciendo de verdad esta labor, trabajo y creatividad por parte de todos y todas, y para poner en valor un género como es la poesía. Zorionak benetan sariarengatik, baina bereziki egindako lan guztiarengatik. Mila esker. Kulturako zinegotziaren hitzen ostean ekitaldia amaitutzat emateko talde argazkia aterako dugu. Zorionak berriro saritutako pertsonei eta eskerrik asko hemen daudenei ekitaldi honetara bertaratzeagatik. Baita ere zorionak Nafar Ateneoari. Tras la intervención de la concejala de Cultura y para dar por finalizado el acto se va a sacar una foto de grupo. Enhorabuena zorionak a las personas premiadas, al Ateneo Navarro y muchas gracias por venir a todas aquí presentes. Mila esker etortzagatik, muchas gracias por venir.